Bendiciones para todos, bienvenido a su programa Cristo Ahora Veo con Migdalia Torres. Quédese que hoy va a estar bien interesante este testimonio con nuestro amigo y hermano Juan Carlos Matos. Comparta la transmisión y bendiga a otros. Bendiciones para todos, otro programa más aquí a través de CTN Internacional, desde Toalta, Puerto Rico, a las naciones. Su amiga y hermana Migdalia Torres. Usted sabe una cosa, el Salmo 23 debe de grabárselo como consejo. ¿Sabe qué? El versículo 5, Dios nos dice: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Usted... Si Dios puso un proyecto en sus manos, usted tiene metas y sueños, que yo sé que sí, así como tenemos aquí a nuestro amigo y hermano hoy en la casa, Juan Carlos Matos, así como los tengo yo, sepa que muévase en fe, muévase creyendo de que Dios lo hará, porque Él nunca, escuche la palabra, nunca va a permitir que su pie caiga a resbaladero. Dios siempre guarda a sus hijos, Dios siempre te va a apoyar. Solamente mantente en obediencia porque los frutos van a estar ahí. El éxito es tuyo. No lo dudes, dale para adelante. Hoy, como mencioné, nuestro amigo y hermano Juan Carlos Matos. Bienvenido. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Estoy súper bien, Migdalia. Gracias por la invitación y a todos los televidentes en esta hora, bendiciones. Qué bueno conocerte, qué bueno haber compartido contigo en estos días. Así es. Vamos a decirle a todos, ¿verdad?, los que nos ven en las naciones, ¿quién era Juan Carlos antes de conocer a Cristo? Mira, tengo el privilegio de haber casi nacido en un hogar cristiano. Cuando yo tengo 8 añitos, mis padres se convierten en una campaña del evangelista Gille Ávila. En el 1970 y pico, comienzo de los 70, en Camuy, el pueblo original de Gille. Ajá. Así que mi conciencia de 8 años para acá es haber estado en un hogar donde leer la Biblia y compartir la palabra era común. En aquel tiempo era común. Mi papá tenía amistades que llevaban una guitarrita y empezaban a cantar canciones cristianas. Así que en ese contexto de su conversión ya la emisora existía, la primera emisora que, ¿verdad?, la familia tuvo. Mi papá tenía esa emisora, se llamaba Radio Sensación, programación secular. Y en esa conversión de la campaña de Gille, de ellos, mi padre al día siguiente de la conversión le pidió a su mamá, que era cristiana pentecostal, todos los discos de música cristiana que ella tuviera. Y mi abuela tenía como algunos 10 o 12 long planes, los grandes, y eso fue lo que le dio. Él llegó al otro día y le dice al locutor: esta es la música que de aquí en adelante nosotros vamos a empezar a sonar. Eso fue en el año 1977. Wow. Así que Radio Fe pasa a ser, Radio Sensación pasa a ser Radio Fe de un día para otro. Así de violenta, radical fue la conversión que él tuvo. Wow. Y ahí nació Radio Fe. En la parte oeste yo tenía algunos, 8 o 9 años por ahí más o menos. ¿Y estuviste al lado de Gille Ávila? Personalmente lo conocí. Conocer a Gille era una bendición por la humildad de Gille. O sea, si hay algo que yo puedo recordar de Gille Ávila es su nivel de humildad. Era un hombre que Dios lo usaba con el poder que lo usaba, en milagros, pero era la persona más humilde que yo he conocido, de verdad. Esa es la impresión que todavía yo tengo de él. Era como una humildad que impresionaba. Sí. Qué bueno, qué bonito. Una sencillez, una humildad impresionante. Maestro al fin, papá al fin, abuelo. Sí. Sí. Juan Carlos, ¿a qué edad es que empiezas a trabajar en las emisoras? Mi papá a los 12 años ya, ¿verdad? Como todos estamos en la escuela, pero mi papá a los 12 años me dice: el sábado y el domingo tienes que ayudarme en la emisora, la situación económica está mala y tienes que aprender a hacer un turno de locución. 12 añitos. Así que yo trabajaba sábados y domingos de 5 de la tarde a 10 de la noche. La emisora apagaba a las 10 de la noche. Wow. Antes no era 24 horas, en ese tiempo no. ¿Qué comenzaste a hacer allí? Pues mira, ponía música. Mi papá pues me dejaba hablar y yo decía la hora a los 12 años con voz de nene de 12 años.
Y eso fue lo que permitió que yo me enamorase de la radio. Luego, cuando estaba un poquito más grande, a los 17, como el hecho de que ellos fueran cristianos no significa que yo heredaba ser cristiano. Estaba expuesto a la palabra y al evangelio, pero personalmente yo no había tenido un encuentro personal. Mi mamá me llevaba a la iglesia pentecostal de Aguada. Y tú empiezas a adquirir conocimiento, la escuelita bíblica, pero a los 17 años me fui a trabajar a una emisora secular. Con los sueños que cualquier joven puede tener, destacarte en una emisora secular. Había mucha gente conocida, Red Shadow, Frankie J, en aquel tiempo, Cosmos, que era la emisora allá en la parte oeste. Allí nació Antonio Sánchez el Gangster, Funky Joe. Así que estar en la emisora donde todos estos muchachos que ya los conocían, yo llegar allí con 17 años me sentía el dueño del mundo. Wow. Pero allí, un día, cojo el teléfono y hay una persona diciéndome: Juan Carlos, Jesucristo te ama, ese no es el sitio para tú estar. Como Radio Fe existía, yo pensaba que los muchachos de Cosmos me estaban corriendo la máquina, me estaban vacilando, y eran ellos mismos llamándome. Así que esa primera llamada yo no le hice caso. Hubo una segunda llamada y hubo una tercera llamada. A la tercera llamada me acordé de un texto en la Biblia en Génesis que dice: no para siempre contenderá el Espíritu de Dios con el hombre. Y yo pude entender a los 18 años, ya ahí tenía 18, de que Dios, que siempre nos está buscando, no iba a insistir en buscarme para perdonar mis pecados y salvarme si yo me ponía duro. Eso fue la interpretación que el Espíritu Santo me dio de ese texto de Génesis, que me parece que es la interpretación correcta, pero me la dio el Espíritu Santo a los 18 años. No te pienses, Juan Carlos, que yo voy a estar detrás de ti todo el tiempo. Eso me impactó mucho. Resulta que mi cuñado estaba bien avivado en su iglesia y un Viernes Santo me invita para un culto. Yo te puedo decir que ese Viernes Santo que yo llamé a la que hoy es mi esposa, era novia. Mira, yo no voy a ponchar hoy, no voy a verte porque voy con Miguel, mi cuñado, para la iglesia. Yo te puedo decir que desde el estacionamiento, la presencia de Dios en mi vida era tan fuerte que yo empecé a llorar, a llorar, a llorar. No sabía por qué, no sabía qué me pasaba. Tú tienes 18 años, 19, empiezas a sacar pecho, tú no quieres que nadie te vea llorando. El predicador predicó y el primero que pasó al frente a convertirse hasta el día de hoy fui yo. Ay, Dios mío, el Espíritu te hizo: ven acá, que te estoy llamando. Bien fuerte, bien fuerte. Ya la radio estaba en el sistema, tenía a mi novia y a los 19 años, septiembre, yo cumplo años en noviembre, en septiembre, todavía teniendo 19 años, me casé, regresé a la emisora de mis papás a trabajar allí y ese trabajo no se ha detenido. Constante, diario. Ese trabajo no se ha detenido. ¿Qué aprendiste del tiempo que tuviste allá con los muchachos, verdad, en aquel momento? Mira, creo que te puedo decir que mirando en retrospectiva fue de Dios, porque no te puedo negar que muchas de las estrategias que yo he utilizado en Nueva Vida, el tener el oído en tierra de cómo funciona, por ejemplo, un programa mañanero, cuál es la visión de una estación de radio que se dirige a las masas. Había muchas cosas que yo, como esponja, sin que nadie necesariamente me las enseñara, mira, Juan Carlos, las cosas son así por esto, yo interpretaba y yo observaba y yo llegaba a mis conclusiones. Así que entiendo que aprendí mucho de la observación y de lo que escuchaba, aunque no tenía a alguien diciéndome, mira, paso 1, paso 2, paso 3, las cosas son así. Creo que fue parte de lo que Dios me permitió tener oído en tierra para que técnicas de programación que se usan en el mundo secular hasta hoy, yo pudiese de alguna manera implementarlas en el trabajo que Dios me mandaba hacer con lo que hoy es Nueva Vida 97.7. Y aún así, aunque te bendijo, ¿verdad? Esa experiencia, ¿le pediste perdón al Señor? Pues mira, sí, yo de esa experiencia, de esa conversión, lo interesante es que yo no salgo inmediatamente de la radio secular. Yo seguí trabajando en Cosmos casi un año más. Pero el llamado del Espíritu Santo era: tú tienes que dejar esto, tú tienes que dejar esto, yo te quiero usar, yo tengo otros propósitos contigo. Hasta que finalmente pues renuncié
Me fui a trabajar con la emisora de mi papá, que yo le cambié el nombre de Radio Fe a Nueva Vida. Y luego vino la oportunidad del 97.7, donde ya los viejos me dijeron, si tú te quieres ir para San Juan, vete tú, cógete la deuda del banco tú, a nosotros no nos interesa hacer nada más. Y si tú entiendes que Dios te está llamando, ve al banco, pide los chavos para comprarle esa emisora 97.7. Wow. Así que hubo un montón de cosas ahí, unos cambios a nivel familiar con unas licencias que ya teníamos como familia, para hacer una historia larguísima bien corta. Y el Western Bank, yo necesitaba $500,000 para completar la compra de lo que hoy es 97.7. Y el Western Bank... ¿Y ya llevan cuántos años 97.7? Nosotros empezamos en el 2000. Ya nosotros llevamos 21 años acá. Mi esposa lloró un mes porque la casa que teníamos en Mayagüez hubo que venderla. Ella se vio viejita allí, retirada allí, en aquella casa de jovencito que Dios nos permitió hacer. Ya hubo que venderla para venirnos para acá y como parte de obtener dinero, ¿verdad?, para el negocio. Pero Dios no nos ha faltado en absolutamente nada. Dios es maravilloso, ¿verdad? Lo que es, sí? Lo es. Todo ese tiempo, siempre Dios camina por senderos misteriosos, ¿verdad? Y nos permite que nosotros como que nos descarrilemos un poquito, pero hasta ahí. Ahora regresa. Lo que tenías que aprender en ese momento ya lo absorbiste, ahora aplícalo acá. Exactamente, así es. Es como nos dice nuestra amiga y hermana, la decana Lucia Allende, aquí en La Senda, que todo lo que Dios ha permitido en el mundo que hubiésemos aprendido, sea la profesión que sea, Dios lo necesita en el reino. Amén, así es. Qué lindo es Dios. Nosotros vamos a irnos a una pausa. Vamos a una pausa, regresamos en breve. Estamos de regreso a su programa Cristo Ahora Veo, conversando aquí con las experiencias de cómo Dios tuvo cuidado en la juventud de nuestro amigo y hermano Juan Carlos, donde obviamente nosotros queremos tomar unas decisiones, pero Dios a la larga dice, hasta aquí, ahora ven y regresa porque te voy a usar con poder. Y aquí lo tenemos dirigiendo hace más de 20 años, 21 años, 97.7. Desde acá. Y eso está 24/7. Así es. Juan Carlos, ¿qué le tienes que decir a todos los que nos están observando y tienen el anhelo de aprender lo que son las telecomunicaciones, la radio y demás? Mira, cualquiera que tenga un llamado a las comunicaciones, si es desde la plataforma de ser creyente la persona, tiene que estar listo, tiene que estar lista para, ¿verdad?, para ser valiente. Yo creo que todos los que estamos en los medios cristianos y que estamos dispuestos a asumir postura ante los issues principales del país, hay que estar conscientes de que obviamente vas a tener gente a favor, pero vas a tener mucha gente en contra. Y que mucha de esa gente que tienes en contra sale también de nuestras filas, ¿verdad? Porque cuando los temas son neurálgicos y polarizantes, es imposible evitar la crítica. Hay gente que no tiene mucho cuero para la crítica. Entonces, si eres un comunicador, no puedes ser un comunicador buscando el aplauso. Tienes que ser un comunicador buscando ser veraz, buscando siempre plantear lo que en tu mejor entendimiento es una verdad, primero bíblica, que es la más importante, o sea que el fundamento que tú utilizas para opinar, pensar, decidir es un fundamento bíblico. No te puedes salir de esos parámetros y que cuando los planteas, principalmente en un mundo tan hostil que cuestiona tantas cosas fundamentales de la palabra del Señor, pues te expones a crítica y te expones a burla y te expones a que inclusive cuestionen tu inteligencia y que cuestionen si tienes fobia a este grupo o al otro grupo. O sea, se van a cuestionar muchas cosas. Le digo a los que entran a las comunicaciones que definan en qué área de las comunicaciones, qué área quieren cubrir, porque si Dios te llama a las comunicaciones y estrictamente tú te vas a mantener en unos parámetros lejos de temas candentes, como yo le llamo, pues nice, te va a ir bien. Pero de una u otra manera estamos viviendo en una vorágine de cambios que si hablas de familia, el tema está candente. Si hablas de relaciones de pareja, de matrimonio, el tema está candente. Ahora se habla de poliamor. Y en Brasil, 3 personas se pueden casar. ¿Ok? O sea, estamos
en una serie de cambios que vienes a un medio que de por sí está polarizado. Fíjate que los periodistas no cubrieron la marcha del sábado. Tienen instrucciones de no cubrirlo. ¿Por qué? Porque ya hay una base establecida en el periodismo y en los medios de prensa de mantener una línea de pensamiento, una sola información. Todo lo que se salga de ahí no se cubre. Se pretende que no lo cubrimos, por lo tanto, eso no pasó y eso no existió. Entonces, cuando vienes al mundo de las comunicaciones, pues el tema está candente en todo sentido. Me llama la atención en el primer segmento que mencionaste, tener el oído en tierra. Sí. ¿Qué significa eso? Para mí, tener el oído en tierra significa escuchar lo que la gente dice, cómo la gente lo ve, cómo la gente lo procesa, todos los issues. Muchas veces veo que en la política los gobernantes dejan de tener oído en tierra. Tú ves que asumen una postura basado en su visión política o en la ideología de su partido. El pueblo está pensando diferente, inclusive mucho pueblo de su propio partido está pensando diferente, hablando diferente y diciendo diferente, pero el político dejó de escuchar aún a los de él porque no tiene oído en tierra, no está escuchando a la gente. Muchas veces el político lo que tiene es su comité de consejeros, llamados en el mundo moderno asesores, que esos muchas veces tampoco tienen el oído en tierra. Le dicen al gobernante o lo que el gobernante quiere escuchar o lo que a esos grupos asesores les conviene decirle al gobernante para que el gobernante decida en una dirección. Y el pueblo que te eligió y que te va a volver a reelegir, por lo menos todo político pretende ser reelegido, dejaron de tener oído en tierra, dejaron de escuchar al pueblo. Mi impresión del pueblo es que tiene mucha sabiduría, se subestima la sabiduría en el pueblo, en la gente, en la masa, se subestima. Siempre se pone como que es el pueblo ignorante, que no está muy bien educado. Pero nuestros viejos de antes no tenían mucha educación, pero eran bien sabios. Sí. Eran bien sabios. Entonces, para mí, tener el oído en tierra es un elemento fundamental, porque en última instancia, desde todas las plataformas, tú terminas sirviéndole al pueblo, a la gente. Así que en ese sentido, ¿verdad? Me parece que mantener esa conexión con lo que siente el pueblo, con lo que padece el pueblo, es fundamental para cualquier función política, pastoral, en alguien que tiene un medio de comunicación como yo. Es fundamental, no puedes dejar de tener oído en tierra. Eso hizo que yo creara el eslogan emisora de evangélicos, católicos y gente que no asiste a ninguna iglesia. ¿Qué fue lo que yo palpé? Sí. Yo palpé en un pueblo que estaba dividido por doctrina o por dogma, pero había un pueblo anhelante de Dios, amante de la figura de Jesús, que consideran que este libro de la Biblia es sagrado y es la inspiración de Dios. Así que en un momento dado, por tener el oído en tierra, yo dije, bueno, hay que tomar decisiones aquí. Si tienes una emisora que tú quieres ser masiva, alcanzarla más, voy a dejar lo que divide, que son los puntos doctrinales, por eso Nueva Vida no los toca mucho o no los toca. Eso se lo dejo a cada pastor en su iglesia, a que establezca la doctrina o el dogma, y déjame unir al pueblo con la palabra, con la Biblia, en todo aquello que no cree controversia más allá, donde tú no estés vendiendo los puntos de salvación, donde tú no estés vendiendo los puntos de santidad personal, ¿verdad? Del concepto familia como Dios lo creó, y dejar lo teológico doctrinal a cada iglesia. Así que voy a decir que el católico tiene standing en aquel tiempo. Decir algo simpático a la Iglesia Católica era casi pecado, era un disparate, porque había una pugna de evangélicos y católicos todo el tiempo, ¿verdad? Habían otras emisoras que eran muy fuertes con la Iglesia Católica y con todo lo que fuera un católico. Pero yo conocí católicos que si muriesen en ese momento iban primero para el cielo que yo. Me di cuenta que la religión nos salva, que tú conoces a Cristo y tienes una experiencia transformadora con Él, y yo conozco cantidad de católicos que tienen un concepto del Evangelio y de la palabra como yo, que soy evangélico.
y que María para ellos es lo que María es para mí. Entonces me doy cuenta de un montón de cosas tratando de tener el oído en tierra que yo digo, yo no le puedo quitar que este católico si muriese va para el cielo porque no es el sello del nombre de nuestra iglesia lo que nos salva, es Jesucristo. Juan Carlos, te quería preguntar, las personas que no les sirven al Señor y llaman a la emisora con una actitud, ¿verdad?, que no es propia, tal vez hasta con un vocabulario fuera de lugar, ¿cómo manejamos eso? Pues mira, usualmente cuando ocurre, yo lo permito porque para mí, si esa persona nos está escuchando, es porque el Espíritu Santo, que yo siempre digo que es el mejor evangelista, cuando la Biblia dice, la mies es mucha, los obreros son pocos, ¿qué está diciendo Dios? Que ahí fuera hay gente preparada. La mies es mucha, quien no hay mucho es obreros que vayan a recoger esa mies. ¿Quién preparó esos corazones? ¿Quién hizo madurar esa mies? Para mí fue Dios. Nunca le vamos a ganar a Dios ganando vidas para Él. Nos usa en las diferentes posiciones, evangelistas, pastores, predicadores, maestros, pero nunca le vamos a ganar a Dios. Si Dios está reclutando obreros para recoger cosecha, esa cosecha la preparó Dios. Así que a ese oyente que me usó un vocabulario medio raro o lo que fuera, yo digo, Dios está cocinando este corazón. Yo voy a mostrarle mi simpatía, yo voy a mostrarle, ¿verdad?, mi deseo que siga escuchando, porque yo quiero que venga Cristo. Y yo creo que a veces esas son algunas de las cositas que en el proceso hemos cometido errores, porque nosotros nos gusta juntarnos con gente madura en Cristo, ya lavada, santificada, discipulada, y no nos gusta juntarnos tanto con aquel que todavía está fuera. Queremos que Dios los convierta. Entonces se nos hace difícil juntarnos con un artista que todavía no lleva una vida cristiana, que está visitando la iglesia. Pero yo he tenido, en esto no hace mucho, yo tuve a Manny Manuel en una entrevista en el programa, a Manny Manuel. ¿Se convirtió Manny Manuel? No. Un compañero, Mario Rosario, le escribió una canción a Manny y él la cantó, la canción cristiana. Pues mira, yo lo entrevisté en la emisora. Manny Manuel está en un proceso que necesita a Cristo urgentemente, todos lo sabemos. Entonces, yo voy a esperar primero a que Manny se convierta a Cristo, dé testimonio de una conversión para invitarlo al programa. Es ahora, que hay que agarrarlo es ahora y hablarle de la palabra del Señor. ¿Quién tiene necesidad, dijo Cristo? Los enfermos. Los enfermos. ¿Ok? Entonces, cuando tú vas conociendo cosas fundamentales de la palabra, te atreves a hacer cosas, independientemente de la crítica que te pueda llegar, que te va a llegar, porque sabes dónde tú estás sembrando la semilla. Sabes, lo estás haciendo con conocimiento, con conciencia. Así que de algunos me aguanté la crítica de ¿por qué tú tienes a Manny Manuel ahí? Porque a mí me gustaría ser parte de que si algún momento se convierte, en el file de él diga, en esta emisora cristiana me trataron con amor aquel día. Exacto. Yo sentí amor y yo sentí misericordia. No le estamos aplaudiendo lo malo que hace, le estamos demostrando amor para que si lo queremos al lado de acá, como decimos nosotros, él lo pueda palpar, porque si no lo traemos, ¿cómo va a palpar el amor de Cristo en los que dicen que tienen el amor de Cristo? No, y así mismo, así lo establece Corintios, sin amor, mire mi hermano, no se puede. Ese es uno de los primeros frutos que nosotros tenemos que dar, el amor al prójimo, el amor a Cristo, el amor al perro, al gato, a todos aquellos que se nos acercan. Juan Carlos, se nos ha agotado el tiempo. Bueno, aquí estamos, yo hablo mucho, me tienes que mandar a callar. No, y a mí me encanta porque tienes mucho que expresar y mucho que compartir. Usted no se retire, vamos a pasar con nuestra amiga y hermana Anieli Guzmán y nuestra palabra de bendición. Será hasta la próxima. Bendiciones, mi gente bonita. Esta que te saluda es tu hermana y amiga Anieli Guzmán en una cápsula de bendición para Cristo ahora veo. Y en este día te vengo a traer la historia de Jesús y los leprosos. En un momento dado, Jesús se encontró en el camino con 10 leprosos. Todos estaban buscando sanidad. Fueron a preguntarle a Jesús qué era necesario hacer. Y Jesús simplemente les dijo, vayan donde los sacerdotes y muéstrense a ellos. En la obediencia que ellos tuvieron de ir caminando hacia allá, se sanaron. Pero lo interesante de esta historia es
que de los 10 que había, solamente uno regresó por su camino a darle gracias a Jesús. Es entendible que ellos se emocionaran ante el milagro que había ocurrido, pero lo interesante es saber que no fueron lo suficientemente agradecidos para saber que aquel hombre que encontraron en el camino y que tenían fe de que los iba a sanar, sinceramente los sanó. Dios está para todos. Dios está pendiente a cada necesidad que tú puedas tener en este día. Pero por favor, ten presente que todo lo que Él haga, todo lo que tienes lo recibes de su mano. Así que seas tú esa persona que va todos los días ante Dios dándole gracias por lo que está haciendo o por lo que va a hacer. Porque cuando tú agradeces, demuestras fe. Y la fe agrada a Dios. Muévete en fe, muévete en agradecimiento y tu vida completa va a cambiar. Pero que seas tú esa persona que da testimonio. Sabemos que va a haber 9 que no van a regresar, pero que seas tú el que regresa, que seas tú el que da testimonio y que en tu vida la gloria de Dios se manifieste. En este día te bendigo. Gracias por habernos acompañado a este su programa Cristo Ahora Veo. Ya usted sabe, como lo dice nuestro hermano Juan Carlos, si usted le gusta la televisión o la radio, sepa que es bien importante escuchar, reconocer y, como él dice, tener el oído en la tierra. ¿Qué significa esto? Saber lo que el pueblo está hablando. ¿Para qué? Para poder ser efectivos y llevarle la luz que es Cristo. Así que Dios les bendiga. Será hasta la próxima.